granuloma de células gigantes multinucleadas y una clara ruptura de la lámina elástica interna, como producto de la inflamación, producto de los granulomas. ¿Ok? Otra vez miren el cuadro clínico un poco más sutil, ¿no? Un poco más sutil la visualización de la temporal, pero la inflamación crónica de la granulomatosis es característica. ¿Ya? Vamos a la siguiente característica, que es esta callazo. La callazo microscópicamente es igual que la temporal, es decir, voy a encontrar la inflamación crónica de la granulomatosis con células gigantes. Entonces, ¿cómo la diferencia con el cuadro clínico? Así me dicen, biopsia de arteria, en la que se observa células gigantes, multinucleadas, granulomas, hasta ahí puede ser cualquiera de las dos. ¿Cómo define el diagnóstico? Me tiene que decir la edad del paciente, cuál es la arteria que está afectada, con todo eso que yo defino finalmente cuál es. La callazo es clásica de mujeres, ¿ya? Y son mucho más jóvenes, porque decimos que la teoría de adultos mayores, ¿no? Acá son mujeres menores de 50 años, 40 años, por ahí, ¿ya? Y la afección, o el brazo o afecto, con mayor frecuencia, es el callado de la aorta o las ramas del callado, ¿ok? Esos son los vasos que se estenosan, producto de la arteritis, ¿ya? Y que tenemos lo mismo, infiltrado, inflamatorio crónico, con granulomas. ¿Ok? Entonces, miremos aquí, por ejemplo, los vasos arteriales, producto de las ramas de la aorta, esa estenosis, ¿no? Ciertas constantes. Esto obviamente conlleva a que el paciente o la paciente, en este caso, generalmente, con el objetivo de poder vencer esas obstrucciones, incrementa la presión arterial. Entonces son pacientes que son hipertensas, mujeres hipertensas, ¿no? Y a la microscopía que tendré la inflamación crónica de la granulomatosis con células gigantes. Existe otra vasculitis ya de vasos de tamaño mediano y pequeño, que es la poliarteritis nodosa, que no es tan frecuente, la verdad que es muy rara, la verán si son nefrólogos quizá, pero si no, no la van a ver. Y asociada generalmente a hepatitis B. El paciente que está en hepatitis D, que simultáneamente hace una vasculitis de vasos pequeños, medianos, posibilidad o la arteritis nodosa. ¿Ok? ¿Qué tengo aquí? Obviamente ya no tendré granulomas como las anteriores. Acá lo que tengo es un vaso sanguíneo con todo el proceso inflamatorio. ¿Qué tipo de necrosis haría la vasculitis? Fibrinoide, no van a ser fibrinosa, fibrinoide, ¿no? ¿Cuál es este material eosinofílico que se ve por acá? Es parecido a la fibrina, se denomina fibrinoide, ¿no? Entonces, en general, una vasculitis clásica como esta, que tenga un infiltrado inflamatorio agudo y crónico en la pared. Entonces, la pared más un montón de células de inflamación. Una vasculitis, inflamación de vaso. Luego tengo Kawasaki. Y lo bonito de Kawasaki es que el grupo etario también cambia, ¿no? Acá ¿quiénes son muy afectados? En los niños. Entonces, Kawasaki no lo voy a pensar en un adulto, un anciano, una mujer, no, una mujer adulta. Niños. Si yo tengo un paciente pediátrico que me llega febril, con faringitis, conjuntivitis, rash cutáneo, fiebre, mi primera posibilidad, o entre las posibilidades que tengo que plantear, es Kawasaki. Sobre todo la conjuntivitis, esa conjuntivitis muy intensa, de ojos con una inyección roja muy intensa, es característica. ¿Cuál es el problema de poder diagnosticar a tiempo Kawasaki? Las complicaciones que pueden haber, ya que esta es una arteritis de vasos pequeños y medianos, ¿verdad? Entonces, ¿qué vasos pequeños y medianos les gusta afectar o inflamar? Los vasos miocárdicos. Entonces, ¿qué cosa hace un paciente de 3, 4, 5 años? Hace un infarto miocárdico. Entonces, ¿qué puede ser mortal? Entonces, ¿qué puede hacer para prevenir eso? Y yo sospecho que vos aquí le dan dosis altísimas de corticoides, globulina, con esto desinflaman y evitan las complicaciones cardíacas. El problema aquí es la complicación que puede haber. ¿Qué tengo? Un vaso sanguíneo, lo mismo, otra vez vaso sanguíneo, con un infiltrado inflamatorio extenso, crónico y agudo. ¿Ok? Es una vasculitis. Luego tenemos otra, la granulomatosis de Wegener, que también es una vasculitis ya también de vasos pequeños. Y aquí lo característico de Wegener es que si bien puede tener afección renal, es decir, hace glomerulonefritis, hace daño renal, simultáneamente afecta los vasos de las vías respiratorias superiores, por ejemplo, los pacientes hacen también superiores e inferiores, por tanto hacen constantes sinusitis, secreciones persistentes, tos cuando hay afección ya pulmonar baja, tienen síntomas respiratorios importantes. En un paciente con síntomas respiratorios asociadas a problemas renales podrían
veno. Y otras arteritis de causa no inmunológica, ¿cuáles tenemos? Las arteritis por infecciones bacterianas, fúngicas, ¿no? Que pueden llegar a la pared e inflamarlo también. ¿Okay? ¿Qué cosa se ve aquí? Es un émbolo séptico. En esta estructura que está aquí, tendría que ser un émbolo que está cerrando la luz del vaso. Y que cuando se ve el microscopio está conformado por inflamación y microorganismos, que pueden ser generalmente bacterias o hongos. Muy bien, patología del vaso de otro tipo. Vamos con los aneurismos. ¿Qué es un aneurismo? Es la dilatación anormal del vaso. Estos son los clásicos aneurismos. ¿Ya? Entonces, cuando dice que cuando yo digo aneurisma tengo que decir aneurisma verdadero y aneurisma falso. El aneurisma verdadero obviamente es el clásico aneurisma que puede ser de dos tipos, ¿no? Calcular cuando solamente afecta un lado de la pared o fusiforme cuando se amplían ambas paredes, ¿ya? Ambas paredes. ¿Por qué tenemos que decir aneurismas falsos o pseudoaneurismas? Porque en algunos casos yo por fuera del vaso voy a ver que el vaso está dilatado porque se está extendiendo, pero no es producto de dilatación como esta, ¿no? Sino es producto uno, porque se está formando un hematoma producto de que se ha roto parte de la pared, se está formando ahí un coágulo, o porque ha habido una disección y lo mismo, se está formando, se está desplazando sangre. ¿Okay? Estos ambos son falsos. Para que sea verdadero tiene que ser como este, de que toda la pared del vaso, toda la pared tiene que dilatarse de este vaso. ¿Ok? Entonces, los aneurismos, ¿por qué se forman? Hay muchas causas. Ya conocemos algunas, por ejemplo el marfan. ¿No se acuerdan que cuando hablamos de marfan dijimos que eran más susceptibles a aneurismas por una enfermedad asociada justamente al colágeno y todo ello? Entonces es una causa importante, pero no es la causa más frecuente. ¿La causa más frecuente cuál es? No, la causa más frecuente de aneurismas no es marfan. Arteriosclerosis, la causa más frecuente es algo que daña la pared. Una enfermedad que clásicamente daña, lesiona la pared, la debilita en la arteriosclerosis. Y la arteriosclerosis está asociada a qué generalmente? A hipertensión. Por eso es que las zonas donde hay más arteriosclerosis son zonas donde, por ejemplo, hay más presión o reciben presiones fuertes importantes, como por ejemplo la aorta descendente, que recibe presiones importantes, que es una zona donde hay un montón de nervios. ¿Okay? Eso es lo que decía, la aorta descendente, ¿verdad? Miren una dilatación fusiforme, y acá lo mismo, una dilatación importante. Obviamente los aneurismas en esta región, en esta localización son mortales. Si se rompe uno de estos, ya no hay tiempo ni siquiera de llegar al hospital, porque es un vaso sanguíneo de gran calidad. Hay algunos temas que están así como que aparecen, desaparecen, desaparecen. Ahora, este tema, cuando yo hablo de arteriosclerosis, como ustedes lo vean en su libro, van a ver que la arteriosclerosis, en algunos casos a veces lo toman como sinónimo de arteriosclerosis, entonces que sería incorrecto. Porque arteriosclerosis son todas las enfermedades que generan endurecimiento de la arteria, punto. Pero todos los endurecimientos de la arteria son por arteriosclerosis, no. Pero la arteriosclerosis es la causa más frecuente. Yo tengo un vaso sanguíneo que está duro, la causa más frecuente que es ateromas, pero no es la única, hay otras, como por ejemplo la arterioloesclerosis, la esclerosis de Monkeberg y la hiperplasia fibromuscular de la ingle. ¿Ok? ¿Cuáles son las más importantes? Obviamente la atero, Monkeberg y la arteriolesclerosis, ¿ya? Que son las que, bueno, aquí solamente vamos a desarrollar atero, no. La arteriolesclerosis se da en el contexto de hipertensión. O sea, cuando yo veo arteriolesclerosis en vasos pequeños asociados a presión alta, hipertensión. Son daños usualmente en el organismo. La arteriosclerosis o la esclerosis de Monkeberg de la media es un endurecimiento que hasta cierto punto es fisiológico, porque es algo que se observa en las arterias que están envejecidas. ¿Ya? Y la arteriosclerosis es la enfermedad más importante asociada a entonces, arteriosclerosis, factores de riesgo, bueno, ya ustedes conocen, lo hemos conversado. Son factores no modificables, factores modificables, asociados al mayor desarrollo de estas enfermedades. Ok, entonces, en esta
que es cómo se forma un ateroma, ¿no? Que es algo que nos van a describir seguramente bien el grupo que les toca exponer, ¿no? ¿Este grupo? ¿Por qué han hecho eso, no? Ustedes han hecho, ¿ya? En general, lo decimos rápido para que luego sus compañeros nos describan bonito, ¿ya? ¿Dónde empieza todo el daño? Endotelial. Todo empieza en la distribución endotelial. Causas de esto múltiples, multifactorial, ¿ya? Se daña el endotelio y luego ya lo ingresan. Ingresan el LDL, ingresan macrófagos, los macrófagos fagocitan. De forma lo que es la grasa es el paso mucho anterior a todo eso, ¿no? Es lo inicial, ¿no? Ya cuando claro, una vez que grasa es la acumulación solamente pequeña, que incluso clínicamente no es relevante, de colesterol en esta región, pero que no produce clínica, ¿no? Y que incluso se puede encontrar en niños, en bebés, ¿no? Porque aquí sería el inicio de lo que en un futuro sería un ateroma, ¿ya? Ok, entonces, finalmente tengo la formación, ya, yo aquí, de mi ateroma, quiero observar una cosa. Ahí, recuerda que habíamos conversado, ¿ya? ¿No? ¿Cuáles son las partes del ateroma? La capa fibrosa y el centro ahí está. La capa fibrosa es la cubierta, ¿verdad? ¿Y por qué es importante reconocer la capa fibrosa? Para ver si es inestable. Ya, ok, es correcto. ¿Por qué más? ¿Por qué es tan importante la capa fibrosa? Porque se va a dar la formación del receptor debido a la ruptura de Por eso, porque según la capa fibrosa yo defino, es una placa estable o inestable. Y si es estable, o a lo mejor si es inestable, el nombre lo dice, tiene más riesgo de romperse y desarrollar un trombo, ¿verdad? Entonces recordemos que la capa fibrosa, ¿cómo tengo? Fibrosa. Tengo células de la inflamación crónica, sí. Tengo principalmente células musculares lisas. Tengo fibroblastos que producen colágeno, ¿no? Lo que le da ese crecimiento. Entonces aquí en la capa o el suelo necrótico tengo principalmente restos de colesterol, del cristal de colesterol y las células escumosas que son ¿qué cosa? Los macrófagos que fagocitan el LDL. ¿Ya? Acá está lo que decimos la célula grasa, que son clínicamente como no relevantes, que son estas pequeñas acumulaciones muy pequeñas, ¿no? De colesterol, que puede estar ya fagocitado incluso por los macrófagos, y que sería el inicio de lo que en un futuro podría convertirse en una ateroma. Ok, estoy poniendo aquí más zonas de aterosclerosis, aquí, y obviamente son placas duras, ¿no? Si quisiéramos tocar esto debe estar duro completamente, y se ve hemorragia porque probablemente se han roto las placas y han sangrado, ¿no? Se forma como un coágulo. Acá está lo mismo, miremos, zonas de ruptura y muchas zonas de placa. Si se dan cuenta, todas las fotos son de la aorta descendente, ¿no? Porque la aorta descendente es una zona que le encanta hacer aterosclerosis. Ok. Entonces, tenemos aquí nuestra placa. Dijimos la importancia y la relevancia de tener una placa estable. ¿Ya? Ahora, aquí queremos desarrollar esto. Ya, lo que decíamos, la estría grasa, que es esa lesión muy pequeña todavía, poco significativa, que puede desarrollarse o producir en el tiempo un ateroma, ¿verdad? Un ateroma. Complicaciones de un ateroma, ¿qué cosa puede ocurrir? Trombo, dijeron, claro, la placa se rompe, se forma un trombo, un coágulo en toda la luz que obstruye completamente. Primera una de las complicaciones. Otra. Porque recuerdo que dijimos que cuando hablamos de neurismo dijimos que una causa importante del debilitamiento de la pared era la aterosclerosis. Se forma un aneurisma, o sea, se hace un aneurisma o se rompe incluso el vaso sanguíneo, o genera estenosis crítica, es decir, hay una reducción importante de la luz, de manera que el paciente cuando hace una actividad física comienza a dar dolor, ¿no? La clásica paciente que corre y comienza a dar dolor primordial, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Angina, ¿no? Empieza a ser angina, eso no puede ser estenosis crítica, ¿ok? Placa estable, placa inestable, ¿de qué depende ello? Depende de la cubierta fibrosa de la capa fibrosa, ¿es delgada o gruesa? Muy bien, seguimos viendo algunos ejemplos ya microscópicos. ¿Qué son estos cristalitos que se ven ahí? ¿Qué son estos cristalitos que se ven aquí, estas puntitas? Es colesterol, ¿ya? Esto es colesterol, es grasa, por eso es que no se colorea, ya es grasa. Muy bien, seguimos viendo y acá tenemos
linfoma que está roto, será complicado, formando un trombo en toda la luz, y esta probablemente es la causa incluso de la muerte, ¿no? Ok, lo que mencionábamos de la arterioloesclerosis, ¿no? que era asociada a hipertensión, ¿verdad? Hemos metido el tema acá. ¿Ya? Esta puede ser de dos tipos, puede ser hialina o puede ser hiperplástica, dos tipos. La arterioloesclerosis hialina y la arterioloesclerosis hiperplástica. Ambas están patologías asociadas a pacientes hipertensos, obviamente que no están controladas bien. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Uno, que en la hialina, los vasos sanguíneos, que en este caso son los vasos del glomérulo, tienen un engrosamiento hialino de la pared. Mientras que en la hiperplástica tengo un engrosamiento hiperplástico concéntrico con capas de cebolla. ¿Cuándo se da la hialina? ¿Cuándo se da la hiperplástica? La hialina usualmente se da en cualquier paciente hipertenso, mientras que la hiperplástica se da en pacientes hipertensos severos, pacientes que tienen presiones arteriales muy descontroladas, que no responden a tratamiento, ¿no? Que tienen habitualmente presiones mayores a 200. Entonces, estos pacientes, debido a esa presión importante persistentemente, hacen cuadros más severos como la hiperplástica. Luego tenemos la de Monkeberg, que ya hemos dicho, que no es otra cosa que la formación de calcificación distrófica en la pared del vaso. Esta es calcificación, ¿verdad? ¿De qué tipo es? Calcificación tipo distrófica. No puede ser metastásica, obviamente, porque es la cosa normal en el paciente. ¿Ya? Bien, pasamos a las malformaciones. Chicos, voy a tener un ratito y seguimos, ¿ya? Tenemos un minuto. En las cianóticas y las acianóticas. Pero en general, ¿cuál es la malformación cardiovascular más frecuente? Comunicación interventricular, correcto. Interventricular es la más frecuente de todas. Causas muchas, desde patologías infecciosas como la rubiola, tener diabetes materna, la trisomía que vimos, ¿no? Down, por ejemplo, Down, entre otras. O simplemente es algo. Ok, ahora tenemos los SHAM de izquierda a derecha. ¿Qué es lo más frecuente? O sea, lo más frecuente son las malformaciones congénitas acianóticas. Porque el paciente no tiene cianosis. ¿Y las cianóticas son? Ahora las vamos a ver. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las acianóticas? Interauricular y ductus arteriosos. ¿Ya? Entonces, dijimos que la más frecuente es la interventricular, acá está. ¿Y por qué es acianótica? Porque la sangre tiene mayor, la presión es mayor en el área circulatoria. Por lo tanto, la sangre no permite que la sangre desoxigenada pase, ¿verdad? Por lo tanto, el paciente no tiene cianosis. Y aquí lo tenemos, tiene tremenda comunicación interventricular, importante, ¿no? Entonces, esta es la más frecuente de todas. Signos y síntomas de la interventricular. Entonces, ¿cuál es el problema? Si la sangre se va del lado derecho al lado izquierdo,
izquierdo del corazón. No, del lado izquierdo al lado derecho del corazón, ¿a dónde se irá todo ese gran volumen de sangre? A los pulmones. Por lo tanto, los síntomas son generalmente respiratorios. El paciente comienza a lactar, recién nacido, tiene muy pocas semanas de vida, comienza a lactar y comienza a estar disney, o sea, agita rápidamente, tiene dificultad respiratoria. Como parte de la sangre que debería irse al cuerpo, ¿no? Se está yendo al pulmón, entonces la sangre no es suficiente para nutrir todos los órganos, porque estamos en retardo de crecimiento también, ¿ya? Falta de apetito, obviamente porque tenemos mucha disnea. El problema es que con el tiempo esto no se compensa, el corazón entra en insuficiencia y debido al gran volumen que se va al pulmón, podrá hacer una hipertensión pulmonar, ¿ya? Pero ¿cuáles son los cianóticos? Los de llave de la izquierda, acá están, tetralogía de Fallot y transposición de grandes vasos. La transposición, su nombre se entiende, ¿verdad? Al revés, la aorta y la arteria pulmonar, listo. La tetralogía de Fallot, ¿cuáles son las tetralogías de Fallot? Sinuosis reticular, ablandamiento de la aorta. Pero ahí está, pues. Ventrículo derecho, falta una. Comunicación interventricular. ¿Ya? Puede ser tentalogía también. O sea, le agrego uno. ¿Cuál? Una versión interventricular. Trilogía de Fallot. ¿Cuál le quitamos? Entonces, no, ¿cuál? Le quitas nada más. Lo buscamos, ¿ya? Y tenemos una más, que es la coartación. La coartación de aorta ya no está ni en grupos sinónicas, sino en el grupo de obstructivas, ¿ya? Y tu nombre lo dice, la aorta se coarta. ¿Qué es coartación? Todos tienen una definición diferente. Coartación se sobrepone, ¿qué hicieron? Se coarta. Se agranda. No, la coartación es la estrechez, o sea, se cierra. Es sinónimo de estenosis, ¿no? Miren, acá está la aorta, ¿verdad? Que está saliendo. Luego de la rama que da la aorta, miren, hay una estrechez, una disminución de la luz. Acá también, ¿eh? Esta disminución de la luz es importante y lo que genera que los pacientes, para tratar de vencer esta estrechez, ¿qué hacen? Hacen hipertensión. Los pacientes con coartación son hipertensos. ¿Por qué enfermedad compleja genética vimos que se asocia a coartación de aorta? No es Down. ¿Qué? Gardner, exactamente. Entonces que digo, generalmente las pacientes, porque la persona en general son mujeres, ¿ok? Entonces miren, acá está el nacimiento, la aorta, las ramas de la aorta, y justo aquí, luego de la última rama, una estrechez, ¿no? Una disminución del calibre de la luz. Y luego se vuelve a dilatar. ¿Ok? Eso es coartación de aorta. Muy bien, vamos a ver con patología cardíaca propiamente. Enfermedades. Algunas definiciones en general. Fracaso de la bomba, proceso de insuficiencia, obstrucción del flujo. O sea, ¿qué enfermedades tienen fracaso de la bomba? ¿Qué enfermedades tienen obstrucción del flujo? ¿Qué enfermedades tienen flujo retrógrado? ¿Qué enfermedades tienen cortocircuito? Trastorno de conducción, eso no vamos a ver. Ruptura de grandes vasos del corazón. Lo vamos a ver como complicación del infarto agudo. Tampoco desordenado. Ok, vamos con la primera enfermedad, la que ya conocemos todos, que es la hipertrofia cardíaca, ¿verdad? Es un mecanismo de adaptación. Y la patología, o sea, es una hipertrofia patológica del corazón, ¿verdad? ¿Cuál es la causa más frecuente? ¿Cuál es? ¿Seguro? ¿Hipertensión es la causa más frecuente? Claro, pues la hipertensión es la causa más frecuente de hipertrofia cardíaca, claro que sí. Pero no es la única, pues no es la única. Pero debes estar seguro, porque miren, si bien es la más importante, no es la única. ¿Por qué? Enfermedades valvulares o infartos de miocardio también pueden desencadenar hipertrofia. Generalmente problemas valvulares. Pero se acuerdan que, no lo conversamos, hay dos tipos de hipertrofia, concéntrica y excéntrica. ¿Cuál es la más frecuente? Concéntrica. ¿En la hipertensión cuál será? ¿Concéntrica o excéntrica?
concéntrica, ¿ya? Porque es presión, correcto. Mientras que en las valvulopatías se da la excéntrica, porque el problema no es presiones, el problema es volumen. ¿Ya? Por ejemplo, una insuficiencia aórtica. Ustedes saben que la sangre sale de la aorta, ¿verdad? Y si está insuficiente la válvula, la sangre retorna al corazón. Entonces el corazón con el ventrículo izquierdo va a estar con más volumen. Y ese mayor volumen será el que le genera la hipertrofia. ¿Ok? ¿Ya? Muy bien. Hipertrofia, ya, ok. Entonces, hipertrofias. Macroscópicamente se caracteriza por un aumento de tamaño. Eso lo vamos a ver en la primera imagen que vimos, nomás ya se podía ver eso, ¿no? Ahí está. Concéntrica o dilatada, que es la excéntrica. ¿Ok? La concéntrica asociada a presión, mientras que la dilatada o excéntrica asociada a volumen. ¿Ok? Aquí, en la concéntrica, los abdómenes se disponen de forma paralela, por eso es el engrosamiento, mientras que la dilatada se forma en serie, a lo largo, por eso es que es excéntrica o media dilatada. ¿No? Y algo importante, en la concéntrica obviamente el engrosamiento de la pared es obvio, ¿no? ¿Cuánto tiene la pared del ventrículo izquierdo? 0.5 mide la pared del ventrículo. 2.5, 3 en promedio. Una pared concéntrica mide 5 centímetros. Claro, macroscópicamente se ve, ¿verdad? Ok, entonces tenemos acá está, miren este engrosamiento importante, concéntrico, de toda la pared del ventrículo izquierdo, ¿ya? De lo que tú me dirás, pero no es una regla, debe haber otra regla para los amigos del impacto. Pero acá está, justamente dos tipos. Miren, corazón normal, corazón con hipertrofia ¿de qué tipo? Concéntrica, y esta excéntrica, ¿verdad? Concéntrica. No, en la hipertrofia excéntrica, la pared es normal, o sea, el grosor es normal, pero el corazón obviamente o el ventrículo está dilatado, se extiende, ¿no? Pero el grosor es normal. No fisiológico, hay una enfermedad genética congénita que se llama la neuropatía dilatada, que se asocia a algunas cosas, se asocia generalmente genética, pero se asocia también al alcoholismo, ¿ya? Pero esto no, acá estamos hablando de problemas valvulares, ¿ya? Acá está la hipertrofia cardíaca, microscópicamente, ¿cómo se ve? La hipertrofia, un aumento de tamaño de las células miocardio. Cuando el corazón crece en tamaño, tanto el núcleo como el sistema, todo crece, tiene de forma comparativa. Y acá está lo que le decía, ¿no? Para la concéntrica y para la excéntrica. Disposición de forma paralela, disposición en forma lineal. Por eso es que una cosa es concéntrica y la otra es excéntrica. Insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca? ¿Cuál es la causa? ¿Ya? ¿Qué es insuficiencia? La incapacidad del corazón de bombear. Si no se puede expulsar, no se expulsa la cantidad necesaria y suficiente de volumen del ventrículo izquierdo. Mecanismos compensadores, claro que sí existen, de los cuales ya hemos conversado alguno, de la hipertrofia cardíaca. Porque sabemos que es un mecanismo de compensación de adaptación, ¿verdad? Pero ya sabemos también que no es un mecanismo eterno, o sea, no se va a hipertrofiar para toda la vida, ¿no? Llega un punto en que se cansa, se deteriora, y esa hipertrofia simplemente cede, ¿no? Cede y el corazón entra en insuficiencia cardíaca. Muy bien, vamos con la izquierda, que es la más importante. Miren con la isquémica, con Z, ¿no? ¿Ya? Entonces, la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca izquierda, que es la más frecuente, es la isquemia. Problemas valvulares, hipertensión a la cabeza. ¿Qué tengo yo? Tengo generalmente un corazón hipertrófico o dilatado a nivel del ventrículo. Consecuencias, si tengo un paciente que no puede expulsar la sangre del lado izquierdo del corazón, ¿qué pasa con esa sangre? ¿A dónde se va? ¿A dónde se va la sangre? ¿Por qué les pregunto esto? Para ver el cuadro clínico. El pulmón. Bueno, el pulmón, correcto. Por eso que el paciente con insuficiencia cardíaca izquierda tiene síntomas pulmonares, disnea, tos, ortopnea. ¿Qué es ortopnea?
izquierda, porque la sangre está regresando a dónde, al pulmón. ¿Ya? Dice acá, y en el lado derecho diferente. ¿Qué pasa con el lado derecho? La sangre no puede salir del lado derecho del corazón. ¿A dónde se va? ¿A dónde se va la sangre? Si no puede salir del lado derecho del corazón, ¿a dónde se regresa? A la aurícula derecha. ¿Y la aurícula derecha? A las cabas. ¿Qué cabas? Pues se le acaba el inferior. Al hígado, a los miembros inferiores, ya también retorna hacia arriba, pero principalmente hacia abajo, ¿no? Porque por peso hacia abajo, ¿no? Entonces, por eso que el paciente con disfunción cardíaca derecha, básicamente, ¿qué cosa hace? Hepatomegalia, esplenomegalia, edema de miembros inferiores, ¿no? Pulsación yugular también, ¿ok? Todo ese cuadro clínico producto de la otra. Entonces, si se dan cuenta, izquierdo, respiratorio y derecho, sí son síntomas ya más a nivel de miembros inferiores y abdomen. ¿Ya? No solamente es No, en casos graves y severos, si todo se descompensa, llegan hasta acá, ¿qué van a estar acá? Generalizado, no solamente usar de subcutáneo, de cavidades, ¿no? Todos formas subcutáneas. Generalmente porque hace el conjunto completamente de eso. Ok, vamos con cardiopatía isquémica. ¿Ya? La cardiopatía isquémica, ¿cuál es la causa más frecuente de cardiopatía isquémica? Aterosclerosis coronaria, ¿verdad? Aterosclerosis. Ahora, para que un paciente tenga síntomas producto de que se cierra un vaso sanguíneo por aterosclerosis, ¿cuánto tiene que cerrarse la luz del vaso? 75%. Es decir, para que un paciente, cuando corre, tenga dolor precordial, se haga angina, ¿cuánto tiene que cerrarse esa luz? 75%. ¿Ya? Pero el 90%, y para que tenga síntomas en reposo, 90%. ¿Ya? Entonces, miren, imagínense todo lo que tiene que cerrarse el pobre vaso para que tenga clínica, ¿no? Ok. Muy bien, entonces dijimos que cardiopatía isquémica, estos son los síntomas en su libro, en el rollo lo van a encontrar así: síndromes clínicos asociados a cardiopatía isquémica, es decir, cuando le falta oxígeno al corazón, al miocardio, se puede haber 4 formas de presentación: el infarto del miocardio, que es el clásico, una angina de pecho, la cardiopatía isquémica crónica y la muerte súbita cardíaca. ¿Ya? Vamos con la muerte súbita cardíaca. La muerte súbita cardíaca es el paciente que fallece de forma imprevista de causa cardíaca. ¿Ok? Generalmente ocurre en individuos sin sintomatología cardíaca previa, es decir, paciente que no tenía ninguna enfermedad cardíaca, nada, fallece súbitamente. ¿Ok? Entonces, en estos pacientes se ha observado que la causa más frecuente de esa muerte súbita cardíaca sin antecedentes de relevancia es el infarto del miocardio. También pueden ser arritmias que se han desencadenado, ¿no? ¿Ok? Pero el infarto del miocardio sigue estando en la cabeza como causa importante. ¿Ya? La angina de pecho, ya sabemos todo qué cosa es el dolor torácico de forma paroxística que ocurre generalmente asociado a la actividad. Y a su vez puede ser de diversos tipos: angina estable, metal e inestable. La estable es la clásica, la que el paciente hace actividad física y duele. ¿Qué hacemos cuando hay dolor? Damos medicación, vasodilatadores, por ejemplo, o simplemente de reposo, que se calma. Listo. La de metal sí es una angina que ocurre por espasmo coronal, es decir, no tiene nada que ver, nada asociado a la actividad física y nada. Simplemente está haciendo su vida normal y producto de un espasmo coronario comienza el dolor. Y la inestable o progresiva ocurre también asociada a la actividad física, pero cuando un paciente de reposo usualmente no calma, sino persiste, e incluso podría, si es que persiste, llevar hasta un infarto agudo de miocardio. Bueno, luego el infarto agudo de miocardio. Es demasiado de confianza. ¿Por qué se da el infarto agudo de miocardio? Todos lo sabemos: oclusión de una arteria coronaria, poca ruptura de una placa teratocócica, ¿no? Con la formación de un trombo. ¿Okay? Pero esa es la única causa de infarto de miocardio, no, pero no es importante. También podría ser por vasoespasmo, ¿no? De repente alguna droga que se ha tomado el paciente o consumido genera espasmo, y ese espasmo está generando un infarto. Un émbolo, que se forme un émbolo que esté viajando, que puede ser un émbolo de cualquier tipo, un émbolo de gas, un émbolo séptico, un émbolo de amniótico, lo que sea, que esté viajando
sangrando, que justo se posa ahí en la luz del vaso coronario. No como tal, porque la electric metal no está asociada a nada. En cambio, este vasoespasmo generalmente está asociado a alguna medicación o algo, ¿no? Generalmente cuando consumen cocaína, los pacientes son más susceptibles a este tipo de espasmos. Generalmente hay una causa, en cambio esta de aquí no está asociada a nada. Y de por sí es rara, ¿no? De por sí es rara. Ok, y acá está el cuadrito. Miremos este cuadrito que nos resume varias formas clínicas. Entonces yo tengo acá mi ateroma, ¿verdad? Acá está mi ateroma. Ahora, acá está. Se rompe la placa. Ahora, cuando se rompe la placa de ateroma, yo tengo dos opciones. Uno, que se forme un trombo que cierre toda la luz del vaso, o un trombo que solamente cierre la luz de forma parcial. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante diferenciar? A ver, ¿tú estás el grupo que expone esto? A ver. Correcto. Entonces, uno es por los cambios de nivel electrocardiograma. ¿Ya? ¿Por qué más? Por las dimensiones también. ¿Cuándo es transmural y cuándo es subrendocárdico? ¿Qué más? Ya, entonces, ¿ya cuándo es transmural? Cuando es completo. ¿Y cuándo es subrendocárdico? Cuando la persona es parcial. ¿Ya? Entonces esto también. Porque macroscópicamente cuando yo veo el corazón voy a ver que está afectada toda la pared o menos del 90% de la pared. También, fue lo que mencionábamos, ¿no? Correlaciones de test y elevación. Entonces, eso tenganlo claro, chicos, porque en el examen dicen cuando hay una oclusión parcial, se da elevación del ST, no hay elevación del ST, y hay un número para llenar, para que escriban. Tienen que tener esas definiciones claras, ¿ya? Ok. Infarto de miocardio. Dijimos, ¿cuál es la arteria que con más frecuencia se afecta? Acá está esta, ¿no? Coronaria descendente anterior izquierda. Tiene sus ramitas también. Pero cuando me preguntan, me hacen la pregunta, generalmente yo escribo a esta, que es la rama principal. O sea, con el que es el vaso principal. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cuando vean los bloques me van a decir esta arteria. ¿Ya? O sea, coronaria descendente anterior izquierda. ¿Ya? Bien. Y acá está lo que decíamos, cuando hay oclusión total o cuando hay oclusión parcial. Cuando hay oclusión total del vaso sanguíneo, miremos aquí, que tengo yo un infarto transmural. Ahora, transmural no es porque afecta a toda la pared, ¿ya? Transmural, ¿qué cosa quiere decir? ¿Cuánto de la pared afecta? Más del 50%. Yo tengo una sección del 60%, eso ya es transmural, y es más del 50%. ¿Ok? A diferencia de que cuando es subendocárdico, como aquí, solamente es una oclusión parcial, la oclusión es ¿qué cosa? Parcial. ¿Ya? Es parcial, parcial, parcial. Hay un espacio de luz todavía, que es la capa más interna, ¿no? Más interna de la ¿Cuándo estás morando el 50% del cielo? cuando es transmural. ¿Ya? Y este que es una oclusión o microoclusión transmural. Ok. Aquí esto es lo importante. La contractibilidad, reducción. Lo importante es que ¿cuánto tiempo tenemos aproximadamente para desobstruir este vaso sanguíneo y que el corazón pueda recuperarse? 10 minutos, no le va a llegar, no va a llegar al hospital. 20 minutos no llega. 30 minutos. El promedio es ya. Circulación celular irreversible, de 20 a 40. Como que 30 minutos es el tiempo que tiene el paciente desde que hay dolor precordial para llegar y que pueda ser trombolizado, o sea, que tenga un tratamiento, ¿no? Pueden romper el trombo y liberamos de la luz y hay otra vez liberación sanguínea. ¿Ok? Entonces, eso es lo que les decía, media hora, ahí está, media hora, ¿ya? Para daño o reversibilidad. Ahora, ¿a partir de cuándo yo observo todos los cambios microscópicos? Ahorita vamos a ver los cambios microscópicos, ¿no? Clásicos de libros. Para que yo vea todos los cambios microscópicos del libro clásicos, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? Más de 40 minutos. Ya
extensiva. Microscópicos. Porque macro no me han puesto, no vamos imágenes de la macro. Ya, infiltrado inflamatorio de polimorfos nucleares, correcto. ¿Qué más? Células anucleadas, ¿ok? Con un hipnótico muy pequeñito. Que el citoplasma sea más rosado, más eosinófilo. ¿Qué más? La coagulativa se caracteriza porque la morfología se conserva. O sea, a pesar de que está todo muerto, yo lo veo y todavía puedo distinguir de miocardio, ¿no? ¿Ok? ¿Qué más? Pérdida de las estrías también, que se confunden las estrías. Puede haber edema intercelular, o sea, líquido acumulado. Ya, ahora vamos a ver adelante. Ya están todas. No tiene núcleo, ninguna tiene núcleo, ¿verdad? Anucleada, núcleo más eosinofílico. Miren estos espacios que quedan aquí claritos, que son edema. Y también puede haber hemorragia, miren, hay un montón de material por todos lados, ¿no? Complicaciones del infarto, disfunción contráctil, reina, rotura miocárdica, pericarditis, todas las complicaciones. Trombosis de aneurisma, lo que digamos. Fíjate, ¿qué es esto acá? Un aneurisma en la pared del bastón infartante, ¿verdad? ¿Qué tengo acá? Ruptura miocárdica, se rompe el corazón. Ruptura de músculos papilares también, complicaciones que pueden generar insuficiencia cardíaca aguda y obviamente muerte, ¿no? La muerte del paciente. Y acá se puede ver mejor. Miren esta zona de aquí. Aunque, ¿qué es esto? ¿Qué más cosa aquí? Es un infarto. ¿Cómo se llama esto? Complicaciones. Esta es una pericarditis. Una pericarditis producto de un infarto de miocardio. ¿Ya? ¿Alguien sabe cómo se llama ese síndrome? La pericarditis posterior a un infarto de miocardio. Es un nombre propio. El síndrome de Dressler. La formación de coágulos intraventriculares. ¿Ok? Y cardiopatía hipertensiva. O sea, la enfermedad hipertensiva. La cardiopatía hipertensiva es aquel paciente que es hipertenso y hace daño cardíaco producto de la hipertensión. Eso es cardiopatía hipertensiva. ¿Qué puede ser del lado derecho y del lado izquierdo? Obviamente lo más frecuente es que sea del lado izquierdo, ¿no? Para que sea la hipertensión arterial clásica, ¿no? ¿Con qué cuerpo pulmonar? Daño cardíaco producto de una patología pulmonar. Generalmente estas enfermedades, ¿de qué tipo son? Son generalmente patologías de tipo restrictivo, de paréntesis. A la cabeza, fibrosis pulmonar idiopática, neumoconiosis, linfo de Koch, ¿no? Que altera la circulación habitual de los vasos pulmonares y lo cual conlleva posteriormente a un daño cardíaco. Eso. Cardiopatía hipertensiva, acá está. ¿Qué cosa le puede llamar la atención aquí? La hipertrofia, correcto. Porque cuando esta cardiopatía hipertensiva es el daño del corazón producto del paciente que tiene hipertensión. Obviamente una hipertensión maltratada, mal controlada, ¿no? Enfermedad valvular, eso vamos a poner otro grupo, ¿verdad? Enfermedad valvular, que puede ser dos tipos, estenosis e insuficiencia valvular. Cuando es estenosis, ¿cuál es la válvula que más frecuentemente es estenosa, chicos? De cuspidia, no, ya, es la aórtica, obviamente, la que más estenosa es la aórtica. Después endocarditis, sí, endocarditis. Pero la dificultad es un síntoma principal, pero en pacientes que usan dos no la sociedad. es un 92%. Insuficiencia valvular, y con esa insuficiencia, ¿no saben qué es estenosis? ¿Verdad que es estenosis? ¿Qué es estenosis? ¿Qué es estenosis? También, Juan. Estás con tu celular toda la clase, no vas a hacer. Ya hemos conversado de esto. Pon tu celular de boquita abajo, ¿ya? Así, en lo que resta de la clase, ¿ya? Listo. Y la insuficiencia es el cierre incompleto. ¿Ok? Cierre incompleto. Listo. ¿La endocarditis qué cosa genera usualmente? ¿Insuficiencia o estenosis?
¿Dónde está? Insuficiencia aórtica, causa más frecuente. En general, las fibras reumáticas son las más importantes. ¿Ya? Yo creo que la complicación a largo plazo de la fibra reumática más importante es el estenosis, pero cuando estamos en el estado agudo de la enfermedad, realmente la causa más importante de patología valvular es la fibra reumática. Acá está, ¿qué son estos? Son calcificaciones, correcto. ¿Ya? Esa es la válvula aórtica. Dijimos, la causa más frecuente de calcificación de la válvula aórtica, ¿cuál es? Es la calcificación senil, ¿no? Que produce estenosis de la válvula aórtica asociada a la edad. ¿Ya? La calcificación es la causa más frecuente, asintomática. Estenosis aórtica, causa más frecuente. Degeneración mixomatosa de la válvula mitral. ¿Y esto se ve en qué pacientes dijimos? Manfana. Miren, se forman unos globitos, ¿no? O sea, la válvula cuando el corazón se contrae en el lado izquierdo, la sangre regresa hacia la aurícula. Entonces que la aurícula es gigante, miren la aurícula, tremendo tamaño de la aurícula, ¿verdad? Porque la válvula mitral es insuficiente, pero es la que trabaja con mayores conductos. Cardiopatía reumática es la enfermedad asociada a ¿qué? ¿Por qué la fibra reumática? Por una infección faríngea, generalmente, por estreptococo, ¿verdad? Ok, correcto. Y es una enfermedad tipo autoinmune, de manera que los anticuerpos se van y se alojan en otros órganos, a la cabeza, el corazón. ¿Verdad? La forma de hacer diagnóstico, que no haya duda diagnóstica, es el hallazgo de los nódulos de Ascher. ¿Dónde los encuentro? Pero los encuentro en el corazón. Pero nadie vio un corazón para diagnosticar fibra reumática. Entonces es un hallazgo en la necropsia. Acá está. Los nódulos de Ascher formados por células de anitocito, que son otra cosa que macrófagos. Son macrófagos. Un nódulo de Ascher. Y obviamente esto es ya producto de una evaluación en necropsia. Nadie biopsia del corazón para la endocarditis, justo lo que sus compañeros van a conversar hoy día, ¿verdad? Acá está. ¿Cómo se llama esta estructura que se forma? La vegetación. ¿De qué está formada una vegetación? Y eso lo vamos a preguntar a la hora de acá está. Es una vegetación, ¿verdad? Hidroscópicamente, ¿de qué está formada una vegetación? Fibrina, fibronectina, plaquetas. ¿Algo más? Y el cigarretito, eso es el No, pero no, pero lo más frecuente no es la que no es gaseosa, lo más frecuente es la gaseosa. Es un paso previo, luego se va a ocurrir la bacteria. En ese contexto sí. Ahí se va a tirar así el microorganismo. ¿Y cuándo puedo encontrar yo vegetaciones que no estén infectadas? Cuando es una bacteria. Cuando una bacteria. Robótica no bacteriana, que son ustedes, que puede ser cuando no hay bacterias, cuando no hay bacteriemia y tengo vegetaciones y endocarditis de tipo autoinmunitarias, como la que ocurre en el contexto del lupus, se llama endocarditis de Limantan. Muy bien, ya la saben, que pueden ser de diferentes formas, tamaños, dependiendo del tamaño también puede tener complicaciones, como son la ruptura de las formas nerviosas. Y acá está lo que describían hace rato, las miocardiopatías. Las miocardiopatías, chicos, tienen como causa más frecuente la genética. La persona nace con la enfermedad, nunca es diagnosticada y en algún punto de su vida debuta o incluso tiene una muerte súbita producto de la enfermedad. Pero hay algunos casos que sí tienen una causa importante. Eso vamos a ver. ¿Ya? Lo dijimos, las miocardiopatías primarias son las más frecuentes. Pero también pueden ser secundarias. Sí, también pueden ser secundarias a alguna enfermedad. Pero vamos a ver. Son tres tipos las miocardiopatías. Miocardiopatía dilatada, miocardiopatía hipertrófica y miocardiopatía restrictiva. Silencio, ya estamos terminando. ¿Ok? Ahora este es el salón más aula de todos los que tengo que dictar. ¿Ya? Porque yo sé que son clases largas, tediosas, pero vamos avanzando un poquito. ¿Ya? Ya. Entonces dijimos, ahora, no se confunda, porque también se confunde en el examen. Se confundían y lo combinaban las definiciones. Una cosa es miocardiopatía hipertrófica, ¿ya? Otra cosa es hipertrofia miocárdica, ¿ok? Porque la otra vez ponía un caso clínico y ustedes
pero yo se los he dicho. Las miocardiopatías son pacientes que tienen una enfermedad generalmente de tipo primario. El paciente nace con la enfermedad cardíaca, hace su vida y en el momento de su vida se descompensa o se muere espontáneamente, ¿no? Producto de esta complicación de esta enfermedad. Son tres tipos de miocardiopatías: la dilatada, la hipertrófica y la restrictiva. La dilatada siempre lo dice, el corazón está dilatado. La hipertrófica, el corazón está hipertrófico. Y la restrictiva, el corazón está duro. ¿Ya? Entonces, miren, generalmente Y de paso, ¿cómo podría mencionar la... vamos a desarrollarlo si yo pongo un caso, ¿ya? Vamos a desarrollarlo. La dilatada ¿cuál es la causa más frecuente de la dilatada? Genética, el paciente nace. El corazón, ¿qué cosa pierde? La capacidad de eyección, está dilatado, no se puede contraer. La hipertrófica, la causa más frecuente, genética también, genética. ¿Cuál es el problema acá? El compliance, ¿verdad? Porque el corazón está grueso, pues no hay buena diástole. Y la restrictiva, el corazón está duro. Y en la restrictiva, si bien también puede ser genética y hepática, acá hay enfermedades que se acumulan en el corazón. Como por ejemplo la amiloidosis, ¿no? Se acumula y el corazón se pone duro, ¿ya? Entonces, sea cual sea las causas, cualquiera de las tres, dijimos que tengo la dilatada. Obviamente de las tres, ¿cuál es la más frecuente? La más frecuente es la hipertrófica, ¿ya? Y le sigue la dilatada. La restrictiva es la más rara de todas, ¿ya? Las causas son múltiples causas genéticas, a la cabeza, que pueden haber condicionado. Vamos con la dilatada. ¿Qué dice? Se caracteriza por dilatación del corazón, si bien puede ser primaria, ¿no? En la que se nace con la enfermedad, ¿no? Genética, primaria, en la que no se sabe cuál es la causa, o puede ser debida a alguna patología de fondo, como por ejemplo el alcoholismo. El alcoholismo es una causa importante de la miocardiopatías dilatadas. ¿Qué tengo acá? Un corazón dilatado. Un corazón dilatado será más susceptible ¿a qué? A formar trombos, por ejemplo, trombos que luego embolicen, o simplemente tener arritmia, dificultad o insuficiencia cardíaca en general. El corazón es insuficiente porque está dilatado. Y para esto no hay cura. Tiene que hacer un trasplante cardíaco. Y acá está. Miren claramente cómo se ve todo dilatado, ¿no? Ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, toda una dilatación difusa de la zona. Microscópicamente, ¿qué tengo yo? Tengo la formación de fibrosis intercardiomiocytos, una en realidad insuficiente. La hipertrófica, su nombre lo dice, es hipertrófica. Causas genéticas a la cabeza, muchas mutaciones. ¿Okay? ¿Cuál es el problema de hipertrofia? Que no tengo llenado diastólico adecuado. ¿Okay? No tengo llenado. Y esta es la causa más importante de pacientes que son profesionales del fútbol, atletismo y que están corriendo y se enferman y se mueren, ¿no? Esa es una de las cosas más importantes de la hipertrofia, ¿no? Vemos que hizo un adecuado estudio cardíaco y miren el corazón, completamente hipertrófico, ¿no? Y generalmente el vertigo se complica con una muerte súbita producto de la carga, ¿ok? Y la restrictiva, que dijimos que si bien puede ser primario, cuando es secundario, la causa más frecuente es la amiloidosis. Es decir, se acumula amiloide en el corazón y lo pone duro, lo vuelve duro. Miocarditis. Creo que estamos terminando, creo. ¿Qué es miocarditis? La inflamación del miocardio. Causa más frecuente de miocarditis. Enterovirus, como el coxsackie-virus. Correcto. La causa más frecuente de miocarditis es la causa infecciosa viral. Y la miocarditis, dentro del síndrome inflamatorio que contrae el miocardio, no voy a encontrar polimorfo nuclear porque la causa es viral. ¿Qué ustedes encontraré en inflamación? Otras miocarditis por medicamentos, por amiloidosis, pero es una cosa mucho más rara. ¿Ya? Entonces aquí lo hago. Ok, terminamos. Complicaciones en este corazón producto de lo que estoy observando. ¿Qué complicaciones podría tener este paciente? No, complicaciones cardíacas. Angina
Por favor. A ver, vamos al grupo. En un grupo me colocaron solamente nombres, que solamente apellidos, que digan. ¿Quién es León Zamudio? No me digan sus nombres. Mónica. Estos son los apellidos, el doctor Sí, pero yo usted lo llamo por nombre, no lo llamo por apellido. Mónica.